Hoy vamos a hablar sobre la fe, sobre el creer, pero enfatizar una enseñanza que venimos desarrollando el día jueves, que se trata de principios para vivir en la gracia de Dios. Resulta que la gracia de Dios es su amor y su bondad. La gracia de Dios no es un esquema de pensamiento del hombre para hacer lo que quiere, sino que es someterse al amor de Dios y a su bondad. Y en ese orden de ideas hemos hablado muchas cosas relacionadas con los principios o el principio para vivir en la gracia de Dios. Y escuche lo siguiente, todo el tiempo, las enseñanzas se han basado en el obedecer la palabra de Dios. Pero resulta que el obedecer la palabra de Dios es el resultado de lo que tú has creído. A veces obedecemos porque nos dicen, pero no estamos convencidos de lo que Dios quiere hacer y de lo que la palabra dice. Obedecemos porque otro nos dice que tenemos que obedecer, pero no obedecemos porque hayamos creído en el principio que nos lleva a obedecer. Eso es importante entenderlo. La palabra tiene principios, promesas de vida para que nosotros las ejecutemos, para que se vivan en nuestra vida. Dios quiere formar en nosotros muchas cosas, pero si nosotros no lo creemos, va a ser difícil que Dios lo haga. Entonces nos han enseñado que hay que obedecer, porque mejor es obedecer que los sacrificios. Ese es el pasaje bíblico que normalmente hemos tomado para decir que es mejor obedecer. Pero el principio de la obediencia tiene un nacedero o un nacimiento, es en el creer. Recuerde que somos hijos de Dios a causa de nuestro creer. Dice la palabra que de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que nuestra vida eterna no depende de nuestra obediencia, sino de nuestro creer. Eso es difícil a veces de entender, por eso hemos hablado del entendimiento del Espíritu. No podemos entender la palabra por nuestro conocimiento humano. Muchos hemos ido a la universidad, otros hemos hecho talleres, otros hemos hecho estudios técnicos, tecnológicos. El colegio nos da una forma de pensar. Muchas cosas nosotros en nuestra mente humana las podemos interpretar, pero la Biblia no la podemos interpretar con nuestra mente humana. La mente humana bloquea la revelación de la palabra de Dios. La mente humana la entendemos por medio del espíritu de entendimiento, ese espíritu que viene del Espíritu de Dios. La característica del Espíritu de Dios es bien amplia. Más adelante la vamos a poder estudiar. El Espíritu Santo de Dios es algo maravilloso que al entrar en nuestro corazón va a poder formar y hacer muchas cosas. Recuerde que nuestro principio para vivir en la gracia de Dios es creer y reposar o esperar en Dios. Esas son las dos cosas que como cristianos hoy debemos hacer. Nosotros queremos ayudarle a Dios con todas las cosas. Nosotros queremos de nuestra propia fuerza querer hacer muchas cosas. Si usted se acuerda, cuando Dios le promete a Abraham un hijo, él y su esposa Sara pretenden deducir que había que hacer algo para que la promesa de Isaac se cumpliera. Y resulta que Sara entrega la concubina a Abraham para que esté con ella y tengan un hijo. Eso es ayudarle a Dios, pero parece muy bueno, parece normal, no parece que sea nada malo, pero resulta que eso ha traído consecuencias muy complejas incluso hoy en el Oriente Próximo y en el Oriente Medio. Todas las guerras se libran a causa de esas dos descendencias que definitivamente no tienen nada que ver. Uno es el hijo de la fuerza, que es Ismael, y otro es el hijo de la gracia, del creer, que es Isaac. Y nosotros somos hijos de la gracia, descendientes de Isaac, descendientes de la promesa divina de Dios. Por lo tanto, yo no le puedo ayudar a Dios. Todo esquema en el que el hombre intente meter su mano para ayudarle a Dios se bloqueará, y ahí se caerá todo principio, y ahí tú harás que la palabra no se pueda cumplir en tu vida. Dios dice, si tú quieres hacer algo, ayúdalo, pero yo me voy a retirar.
porque si tú has confiado en mí, yo lo haré todo por ti. Es como cuando tú le entregas el trámite el traspaso de un carro a un tramitador. El tramitador le dice, yo lo hago todo, tomo impronta, todo. Entonces, ¿y yo qué hago? No, nada, pagar. Pero en este caso ni siquiera nosotros debemos pagar, porque Cristo pagó el precio por todo. Yo entrego mis problemas al Señor, entrego mis dificultades al Señor y dejo que Él los resuelva. Hay un hacer. La palabra en Santiago habla de que la fe sin obras es muerta. Las obras de la fe están encaminadas a creer y a reposar. Y eso es lo que vamos a hablar en esta mañana. Lo hemos venido hablando los jueves porque ha sido una enseñanza muy larga. Hay muchos principios del creer. Vimos el principio para salvación, creer para salvación, de que nuestra salvación no es por obras, dice, para que nadie se gloríe. La palabra dice que de tal manera amó Dios el mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es decir, que la salvación de una persona depende de su creer, de creer en lo que Cristo hizo en la cruz, no de su comportamiento diario, porque la salvación tú la recibiste hoy, cuando aceptaste a Cristo en tu corazón, la recibiste el día que recibiste a Cristo en tu corazón. Por lo tanto, todo lo que tú hagas una vez hayas aceptado a Cristo, depende de tu creer. Hay personas que son incrédulas, pero porque no han entendido el principio, y esta mañana lo vamos a ver muy rápidamente. Entonces, hay personas que todavía creen que no son salvas. ¿Por qué? Porque el principio de creer para salvación tiene que ver con la fe, y la fe no viene de mis sentidos. La fe viene del Espíritu de Dios puesto en mi vida para poder creer. ¿Cómo cree una persona que Dios existe si no lo ha visto? Hay un ejemplo muy clásico en la iglesia cristiana, es ¿cómo creer en Dios? Entonces le dicen a uno, ¿has visto el viento? No, por eso, pero se siente, ¿cierto? Sí. Ah, bueno, así es Dios. Sí, es muy similar. Creemos que el Dios existe no por lo que lo hayamos visto, sino por la grandeza de lo que existe. La naturaleza, el hombre, la vida. La vida es algo que viene del poder de Dios, es la potencia de su gloria, la vida del ser humano. Por eso nosotros somos, como hijos de Dios, transmitimos vida eterna para los que no han creído en Jesucristo y vida humana a través de la procreación y la fructificación del ser humano. Entonces, el principio de creer es para vida eterna, en donde por medio del creer en la palabra, tú vas a ser salvo. La gente dice, pero tenemos que portarnos bien. Ese es el resultado de lo que has creído. El comportarse bien es el resultado de lo que tú crees. Si tú no has entendido tu creer, si el Espíritu no ha revelado la palabra para creer, tú vas a entender que el creer necesita una acción y tiene que ver con portarse bien. Eso suena difícil de comprender, pero eso le pide al Espíritu Santo que te ayude a entenderlo. El comportamiento de un hombre se basa en sus pensamientos, en qué ha creído. Y si tú has creído en la palabra, por supuesto, es obvio que tus actuaciones van a ser conforme a la palabra de Dios. Entonces, creer es un fundamento grande para que Dios pueda obrar en tu vida. A través del creer, Dios se puede mover en ti de una manera sobrenatural. Es tan así que la palabra dice que si tu fe, si tu creer fuere como un grano de mostaza, le dirías a ese monte, trasládate, y el monte se trasladaría. Es la grandeza de creer en Dios. Pero ¿en quién creemos? Ahí es donde está la pregunta. Porque sí, creer. ¿En qué está creyendo la gente hoy? Hay muchas cosas en las que se cree. Se cree en religión, se cree en una denominación, se cree en un cuento, se cree en una historia, pero resulta que nuestro creer como hijos de Dios, como pueblo escogido de Dios, debemos de creer en los pensamientos de Dios para nosotros, en saber cuáles son, y ahí están en la palabra de Dios. Los pensamientos de Dios para nosotros es una enseñanza que hace unos 2 meses, en época de pandemia, el Señor me regaló y está en el canal de YouTube, Iglesia Cristiana Pai Facatativá, y ahí aparece en YouTube una enseñanza que es lo que piensa Dios de mí. Los pensamientos de Dios para nosotros son maravillosos. Escúchelos
y va a entender por qué Dios te ama tanto y cuál es tu posición en Cristo. Ahora, si lo quieres creer, es tu decisión, no es mía. Yo te doy parte de lo que la vida de Dios me ha permitido conocer y entender, estudiar de la palabra. Estudio la palabra no con mi conocimiento humano, no por teología humana. Lo he estudiado y lo he aprendido por gracia de Dios, que ha puesto su espíritu de entendimiento en mi vida. ¿Quieres entender más la palabra? Bien, dile al Espíritu Santo: Espíritu de entendimiento, quiero entender la palabra. A veces queremos que todo nos lo explique el pastor, a veces queremos que el líder nos lo explique todo, pero podemos nosotros hacerlo por medio de la llenura del Espíritu Santo, del Espíritu de entendimiento. Entonces, creer para salvación, creer que somos la morada de Dios en la tierra. La palabra dice que tú eres templo del Espíritu de Dios. La palabra dice que el Espíritu de Dios habita en ti. La palabra dice que la presencia de Jesucristo por medio de ese Espíritu está en ti. Entonces, eso nos lleva a entender que nosotros no somos cualquier tipo de persona, que somos espíritus que moran en un cuerpo y que tienen un alma. Pero la mente normal ve solo el cuerpo, porque el mundo natural solamente ve las cosas por los ojos, por los sentidos. ¿Por qué tenemos tantas dificultades? Porque creemos en lo que vemos. Y en fe, nosotros, según Hebreos capítulo 11, verso 1, la fe no se mueve así. El creer en la palabra de Dios no se mueve así. Nosotros nos movemos por lo que no vemos, por lo que creemos en nuestro espíritu, de lo que Dios hará en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestros negocios, en nuestros trabajos, con nuestra familia, con nuestros amigos. Nos movemos así. Nosotros creemos para ver, no vemos para creer. No, si tú quieres creer, no esperes tener el milagro allí. Crea que el milagro se hará por lo que Dios dice en su palabra. Entonces vamos a entender eso desde el punto de vista espiritual. Vamos a entender todos los planes que tiene Dios para nosotros. Hay otra cosa importante que estudiamos, y es que debemos de creer que somos legítimamente hijos de Dios. La palabra de Dios dice que todo aquel que ha recibido a Cristo en su corazón le dio la potestad de ser hijo de Dios. Es decir, que no es para todo el mundo, es para los que han creído en Jesucristo. Eso solamente lo entendemos por el Espíritu. Y con esto no queremos hacer disgregación ni queremos hacer ningún tipo de separación de la humanidad, pero queremos dar a entender lo que Dios dice en su palabra. Y lo que quiero contarles en esta mañana es un tema maravilloso, es un tema muy hermoso, es muy bonito, y quiero que lo veamos en el libro de Marcos. Es importante que tenga su Biblia. En los celulares se puede bajar la Biblia, la Reina Valera 1960, es una versión virtual, genial. Yo todo el tiempo ando con ella, la puedo consultar, puedo copiar, es maravilloso. Pero si usted tiene su Biblia físicamente, es importante conseguir la Biblia versión Reina Valera 1960. Esa versión es muy buena, viene traducida del hebreo y del griego, y nos da un concepto, un panorama muy muy bueno en relación a lo que Dios dice en su palabra. Entonces, ahí donde usted está, tómese su tiempo para abrir la Biblia en el Evangelio de Marcos, capítulo 9. Este lo conocemos muchísimo, todos los cristianos y las personas que hemos conocido de la palabra del Señor, hemos leído este pasaje. Y cuando empecemos a leerlo, usted va a entender un poco a dónde se va a centrar la enseñanza de esta mañana. La enseñanza de esta mañana se centra específicamente en lo que Dios le dice a este hombre que necesita la sanidad para su hijo. Recuerda, nosotros necesitamos creer en algo y en alguien. La humanidad no se puede quedar sin creer en nada. La humanidad necesita creer en algo. Por eso han establecido muchas cosas. Las diferentes comunidades en la sociedad han definido y han decidido creer en lo que algún líder le ha dicho. Para nosotros, hoy, para el cristianismo ha decidido creer en Jesucristo, en el Evangelio de Jesucristo, en las buenas nuevas de salvación.
Eso es lo que hoy nosotros hemos decidido creer. Otros han decidido creer en otras cosas. Se respeta la creencia de cada uno y hoy la libre expresión, el respeto por las creencias, pues ha definido que Colombia sea un país que tiene diversidad de credos. Eso significa que Colombia puede adorar al Dios que quiera y hasta el hombre puede adorarse a sí mismo. Puede adorar desde la mata de plátano hasta puede adorar la Torre Eiffel, lo que quiera lo puede hacer y nadie le puede decir por qué lo está haciendo. Pero es importante que el hombre crea en algo. Para nosotros, que somos hijos de Dios, la necesidad de creer en Jesucristo, en lo que Él hizo, en lo que Él es hoy para nosotros. Entonces dice usted que tiene ahí su palabra, o si no la tiene, voy a leerla para que escuche esta porción del Evangelio de Jesucristo tan maravilloso. Dice, cuando llegó a donde estaban los discípulos, Jesucristo por supuesto, cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que disputaban con ellos. Enseguida toda la gente, viendo a Jesús, se asombró y corriendo a él, le saludaron. Él les preguntó, ¿qué discusión tenéis con ellos? Es decir, con los discípulos. Todos rodearon a los discípulos y discutían con ellos. Y respondió uno de la multitud, le dijo, Maestro, traje a ti a mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude y echa espumarajas y cruje los dientes y se va secando. Y dije a tus discípulos que lo echasen fuera al demonio que poseía el cuerpo del chico, y no pudieron. Los discípulos no pudieron. Y respondiendo él les dijo, oh generación de incrédulos, ¿a quién le dijo Jesús eso? ¿A los discípulos o a la multitud? Se lo dijo a la multitud, porque la multitud era la que estaba diciendo que los discípulos no habían podido sanar al muchacho. Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? Y dijo, traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, es decir, quería matarlo. Cayendo en tierra, se revolcaba echando espumaraja. Jesús preguntó al padre del muchacho, ¿cuánto tiempo hace que esto sucede? Y él le dijo, desde niño. Y muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Es decir, aquí hay una pregunta que nos hace la humanidad con dificultades, con necesidades, a sus discípulos de Jesucristo y que le hizo a Jesucristo. ¿Pueden hacer algo por nosotros? ¿Nosotros qué contestamos? Nosotros como iglesia, ¿qué contestamos? Que conocemos la vida de Jesucristo y todo lo que ha hecho en nosotros. ¿Puede Él hacer algo por nosotros? Y entonces nosotros decimos, sí, sí se puede. Y decimos, yo sé que el pastor le puede ayudar. Es decir, el único que puede en la iglesia cristiana ayudar, o en el cristianismo ayudar a las personas, es el pastor. Esa es la forma de creer. No hemos entendido, como de pronto los discípulos, ahora más adelante lo vamos a ver, que es que ese poder y esa autoridad Cristo nos la delegó a todos. Entonces, dice Jesús le dijo, repito el verso 22, dice, y muchas veces le echa el fuego y en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. Si puedes hacer algo, le decía en la historia Jesús, el papá del muchacho, si puedes hacer algo. Él todavía no conocía quién era Jesucristo, aunque cuando lo vio le dijo maestro, pero no entendía el poder que Jesucristo tenía. ¿Por qué no entendía? Pues porque el Espíritu Santo no estaba sobre la tierra para ayudar a la humanidad a entender las cosas que tenía que entender de Jesucristo. Pero mire lo que le dice Jesús, y aquí comienza la enseñanza. Jesús le dijo, si puedes creer, al que cree todo le es posible. Si puedes creer, al que cree todo le es posible.
ese tema de si puedes creer es algo bastante, deja bastante interrogante. ¿Por qué? ¿Por qué deja tantos interrogantes? Porque dentro de la misma iglesia hay muchas personas que no creen. Dentro de la misma congregación, dentro del mismo pueblo de Dios, dentro de los mismos que hemos creído, a veces no podemos creer. Entonces esa pregunta de Jesús, si puedes creer, significa que hay momentos en nuestra vida que no podemos creer. ¿Y por qué no podemos creer? ¿Y cuándo son esos momentos en los que no podemos creer? Recuerde que siempre que les envío el enlace del día jueves, yo les digo, Dios te va a dar respuestas por qué lo que le estás pidiendo no se ha dado. Dios te va a dar respuestas de por qué a veces las oraciones que decimos la oración del justo no puede. ¿Por qué a veces no puede? Porque nuestro creer no está fundamentado en la palabra. Nuestro creer está fundamentado en un hecho religioso, más no en una palabra viva. Y lo vamos a explicar. Entonces, el muchacho le dice, Jesucristo le dice, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Importante, ¿cuántas cosas se pueden hacer por creer? Algunas. Jesús dijo, si puedes creer, ¿algunas cosas serán posibles? No. Si puedes creer, todo al que cree, todo le es posible. La palabra todo es una palabra universal. Todo es todo. Allí no hay fracciones. Entonces entendamos, ese principio de la palabra es fundamental en nuestra vida. Todo me es posible si yo puedo creer. Pero ahora Jesús le va a explicar y más adelante vamos a ver qué es lo que tenemos que creer para que el que crea todo le sea posible. Porque esa ha sido la incógnita, los moveres, los avivamientos que le pedimos a Dios. Vamos a congregaciones en donde hay milagros y hay prodigios y la gente corre como corría detrás de Jesús por los milagros y los prodigios, las señales, las sanidades y todo lo que Jesús hacía. La gente corre detrás del que muestra los milagros, muestra los prodigios y muestra las señales. ¿Por qué? Porque las iglesias grandes y muchas iglesias están llenas de ese tipo de personas. Por uno o dos milagros o por sanidades que ocurren allí, por medio de personas que creen y de hombres y mujeres que de pronto han dispuesto su corazón para manifestar la gloria de Dios, hacia allá corre la multitud. Por eso siempre la multitud corría detrás de Jesús, porque Jesús siempre mostraba la gloria del Padre, el poder del Padre en el manifiesto. Entonces, si podemos creer, hay muchas cosas que ocurrirán en nuestras vidas. Muchas. En cada situación de tu vida, si tú puedes creer que Dios es el Señor de esa situación y que Él lo hará por ti, ocurrirá. Pero si tú dudas, la duda es como el cemento que no permite, se endurece en tu corazón y que no permite que la palabra pueda entrar en tu vida. Entonces vamos a empezar el proceso. Continúa la palabra diciendo, en el 24, inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo, creo, gritó o exclamó, creo, yo creo. Pero ayuda mi incredulidad. Eso es como una antítesis. Yo creo, pero ayúdame porque no creo. ¿Qué hago ahí? O sea, yo creo, pero ayúdame porque no creo. ¿Qué significa eso en torno a la palabra? Entonces, cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu mudo diciéndolo, espíritu mudo y sordo, te mando que salgas del muchacho y no entres más en él. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia al muchacho, salió y el muchacho quedó como muerto, de modo que muchos decían, está muerto. Pero Jesús, tomándole la mano, le enderezó y le levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte, solitos allá, ¿por qué nosotros no pudimos sanarlo? ¿Por qué no pudimos echar fuera ese espíritu? Y Jesús le dijo que ese género con nada podía salir, solo con oración y ayuno. Ahí es donde podemos interpretar y entender para qué hay herramientas en nuestra vida. Y más adelante los vamos a entender. Entonces, dos aspectos importantes para poder hacer que la vida de Dios, su gracia, Jesucristo en nosotros, su amor
y su bondad estén con nosotros por medio de Jesucristo. Entonces, hay dos aspectos importantes a resaltar dentro de la escritura que acabamos de leer. Primero, si puedes creer. Entonces, la palabra creer, ya lo estudiamos, la palabra creer tiene un significado muy profundo. Uno no cree solamente en su mente, sino que todo su ser se involucra para creer. Entonces, una decisión personal que tiene que tomar cada uno es querer creer. La palabra dice que Él pone en nosotros tanto el querer como el hacer. Entonces, el querer creer, la voluntad de querer aceptar algo que no conoces. Tú estás creyendo en un libro que tú no sabes de dónde salió, pero que la ciencia ha podido comprobar que la Biblia, como dijo el soldado allí en la cruz del Calvario cuando Cristo murió, en verdad ese era el Hijo de Dios. Tú puedes entender, y la ciencia ha podido comprobar, que en verdad la Biblia es la palabra de Dios. Es la palabra del que formó todas las cosas. Entonces, nuestra decisión de creer es importante entenderla en Hebreos capítulo 11, verso 1. La Biblia nos hace estar seguro de lo que esperamos. Hay muchas promesas de Dios para nosotros. Dios ha prometido cosas para nuestras vidas. Dios ha prometido hogares, ha prometido estabilidad en muchas áreas, ha prometido salud por medio de Jesucristo. Hoy se hace realidad. Escucha eso. Entonces, debemos, lo que según Hebreos 11.1 nos habla, debemos de estar seguros de lo que estamos esperando que Dios haga en nosotros y convencidos aunque no lo veamos. Eso es Hebreos 11.1. La fe, según Hebreos 11.1, es pues la fe, la certeza. Es esa parte donde Dios quiere que tú y yo estemos seguros de que recibiremos las promesas y las bendiciones de Dios. Y hoy las estamos recibiendo. Y nos falta recibir otro poco más. Pero que también estemos convencidos de lo que no vemos. Es decir, de que esa promesa se cumplirá. Mire que es a veces difícil entender las cosas con nuestra mente humana. El hombre, el papá de este muchacho decía, si tú lo puedes sanar. ¿Por qué decía eso? El papá decía eso porque él había creído que su hijo iba a quedar así para siempre. Hay personas que dicen, no, es que eso ya morirá así. Se enfermó y ya morirá así. O no, pues es que es drogadicto y ya, ¿quién lo podrá sacar de eso? Eso es un vicio, que eso es imposible de que se curen del vicio. ¿Qué más? ¿Quién podrá sanar mi hogar? ¿Sí? ¿Quién podrá quitar todo eso que en mi casa existe? División, conflicto. Mi papá y mi mamá se separaron. Yo lo que veo es que la mejor opción es separarnos. ¿Quién nos puede quitar esa forma de creer? Solamente la palabra de Dios, si tú la conoces. Entonces ese muchacho, el papá se acerca a ese chico y le dice, si tú lo puedes sanar. ¿Por qué? Porque para él no había sanidad para el muchacho. El muchacho estaba ya condenado a vivir con ese espíritu inmundo hasta que lo matara. Porque según lo que hacía ese espíritu inmundo era golpearlo, lo lanzaba al fuego, lo lanzaba al agua, pues para matarlo. Los golpes que le daban era para llevárselo. Y él ya veía eso y no entendía, pero ya decía, no, eso ya no hay solución. ¿Cuántas veces en nuestra vida hemos dicho no hay solución? ¿Cuántas veces hemos dicho en nuestra vida, venga, no, esto ya no tiene solución, esto ya aquí acaba, aquí se acabó todo, aquí murió todo, este negocio se acabó, este negocio ya fracasamos, nos vamos a perder. ¿Cuántas veces no tenemos esas expresiones habiendo conocido todo lo que Dios es y todo lo que Dios hace? Nos atrevemos, mire, somos reatrevidos, pues, como dicen muchachos ahora, doblemente atrevidos, reatrevidos en lanzar palabras incrédulas. Se llaman palabras maldicientes. Maldecir no es decir palabras groseras, eso es decir groserías. Pero maldiciente es cuando tú dices lo contrario a lo que la palabra de Dios dice. Y si Dios dice que se puede, se puede. Si Dios dice que Él te ayudará, te ayudará. Si Dios dice que Él es el hacedor de maravillas, lo hará. Si Él dice que hace caminos donde no los hay, los hará.
si Él dice que la enfermedad la llevó en la cruz del Calvario y que ya por sus llagas fuimos, en tiempo pasado, fuimos sanados, tú eres sano porque Jesucristo así lo ha dicho. Y si tú lo crees, al que cree, todo le es posible. Entonces mira cómo nosotros mismos andamos entrando en una película en donde nos volvemos incrédulos antes incluso de entender lo que la palabra dice. Este hombre vio a Jesús, escuchó que Jesús hacía milagros, lo trajo a él porque había escuchado que Jesús hacía milagros por todo lado. Cada vez que le traían a una persona a Jesús para que la sanara, la gente decía, es que sabemos que tú sanas a los enfermos. Y este hombre sabía que Jesús sanaba a los enfermos y aún así fue atrevidísimo en decir, si lo puede sanar, porque para él ya no había cura, para él ya no había remedio, para él ya no había solución. Para muchos de nosotros ya no hay solución en muchas cosas. Eso se llama incredulidad. Pero bueno, de ahí partimos a veces para conocer a Dios. De esa incredulidad a veces nos permite acercarnos a Dios. No estoy diciendo que sea buena, pero recuerde que la palabra de Dios dice que todas las cosas para los que lo aman les ayuda para bien. A veces esa forma de pensar nos puede acercarnos a Dios para entender quién es Dios. La palabra dice que el que se acerque a Dios crea que Él le hay, que Él existe, que Él es real. Eso es importante que tú y yo lo entendamos hoy. Entonces, una decisión personal que tenemos que es de querer creer en la palabra. ¿En qué quieres creer tú? El poder de creer, cuando el Jesús le dice, si puedes creer, habla del poder para creer. Entonces, el poder para creer va encaminado a que nada te impida creer en las promesas de Dios. ¿Y qué te puede estar impidiendo creer en lo que Dios puede hacer en tu vida? ¿Qué? Pregúntate. ¿Qué me impide creer que Dios sane mi cuerpo? Que Dios levante mis finanzas? Que Dios restaure mi empresa? ¿Qué me puede impedir creer que Dios sane mi casa, mi hogar, restaure mi matrimonio? ¿Qué me puede impedir? ¿Qué? O sea, ¿habrá algo? Cuando tú piensas que hay algo que te puede impedir, o cuando tú piensas que tu hogar puede fracasar, es porque no has creído en Jesucristo. Suena difícil y suena duro, pero no has creído que Él es el hacedor de maravillas, que Él es el gran yo soy, el que todo lo puede. Mire a veces cuánto tiempo a veces nosotros dedicamos a la iglesia, cuánto tiempo llevamos a veces estudiando la palabra, cuánto tiempo llevamos de cristianos, de evangélicos, de personas que quieren creer en Jesucristo y seguir el evangelio de Jesucristo. Evangélico es seguidor del evangelio de Jesucristo. Esa palabra tan dura y fuerte que ha sido tan cuestionada en nuestra sociedad. Pero ¿cuántos decimos que somos así? Pero ¿cuántos le creemos de verdad? Y ahí radica la vida de muchas personas, la situación que puedan estar viviendo muchas personas. Entonces, poder creer implica que nada te impida, escuche, creer en lo que vas a creer. Y si tú hoy decidiste creer en Jesucristo, que nada te impida quién es Él. Porque es que una cosa es decir, yo creo en Cristo, pero ¿qué es lo que tú crees? ¿Ya sabes qué es lo que tienes que creer? Porque es que a veces decimos que creemos, pero no tenemos ni idea en qué. En la enseñanza que yo doy, en relación a lo que Dios piensa de mí, estoy diciendo qué es lo que Dios piensa que soy yo. Y muchas veces nosotros como cristianos ni siquiera sabemos lo que Dios piensa de nosotros. Por eso nosotros no pensamos de nosotros mismos lo que Dios piensa. Nosotros pensamos que somos malos, que somos pecadores, que no somos santos, que no somos hijos por nuestro comportamiento. Pero lo que Dios dice en su palabra es lo contrario, porque en Cristo tú eres santo, justo, libre, limpio por Cristo. Pero ahora crea, ¿qué es eso? ¿Qué es? Porque Cristo lo hizo todo por ti. El sacrificio de la cruz comprende muchas cosas. Lo vimos en las clases, en lo que estudiamos los domingos anteriores sobre redención. ¿Cuál fue el propósito para que Cristo viniera a morir en la cruz del Calvario por nosotros? Pues porque ni tú ni yo podíamos pagar el precio del pecado de la humanidad. El único que podía pagarlo era Cristo. Era el único. Y si tú crees que Él puede pagar el precio por tu pecado, ¿para qué te llamas pecador? ¿Por qué crees que no eres justo? Eres justo porque Dios te hizo justo por medio de Jesucristo. ¿Puedes creer eso?
Bueno, ¿cuánta parte de la iglesia cristiana no lo cree? No lo creemos. ¿Y por qué no lo creemos? ¿Por qué? Porque nuestro estudio de la palabra se convierte en un estudio muy religioso. No es un estudio, se convierte en un estudio muy teológico, muy catedrático, y no se convierte en un estudio espiritual. La palabra es la Biblia de Dios. La Biblia es la palabra de Dios, perdón. Y por lo tanto es un libro espiritual. No lo puedes entender con la mente humana. Bien, entonces, otras creencias te pueden confundir. Hay muchas creencias ahora. Hay diferentes religiones, formas de pensar, filosofías, ideologías. ¿En quién quieres creer? Si tú has decidido creer en Jesucristo, cree en Él solamente. Cree en Él y vivirá, dice la palabra. Cree en Él y vivirá. Entonces, Dios quiere que tú creas en lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por ti, en el sacrificio de vida. Él entregó su vida por ti para darte vida a ti espiritualmente. Estoy hablando en términos del espíritu, no estoy hablando en términos humanos. El cristianismo no lo podemos vivir de forma humana, lo tenemos que vivir de forma espiritual. Ahora, somos un cuerpo, por supuesto, pero nuestra decisión y definición es que somos un espíritu, que es diferente, que tiene un cuerpo. Necesita morar en un cuerpo, un espíritu, para que Dios pueda usarlo para poder hacer muchas cosas. Entonces, decir que creer y hacer que esa decisión no sea algo temporal. ¿Qué es poder creer? Es que en lo que tú has creído no se convierte en algo temporal. ¿Qué significa un creer temporal? Es que hoy creo y mañana no. Hoy creo y mañana no. Si hoy me levanto bien, creo en todo lo que Dios puede hacer. Pero si hoy me levanto mal, voy a creer que Dios no puede hacer nada. Otra cosa es que creo que Dios es bueno cuando todo me está saliendo bien, pero no creo en Dios cuando las cosas salen mal. Y me comienzo a preguntarme, ¿y dónde está Dios? ¿Por qué Dios no me ayuda? Pero si yo he decidido creer en Dios y Dios no me quiere ayudar. No, Dios siempre te quiere ayudar. Dios siempre va a querer salvarte, ayudarte, sanarte. Es más, Él ya lo hizo, pero tú no te has dado cuenta. No te has dado cuenta dónde están todas esas cosas. Y esas cosas se encuentran por medio del Espíritu de Dios. Entonces, tú y yo tenemos que creer en Jesucristo, pero también tenemos que decidir que ese creer sea permanente. La palabra dice que no podemos ser como las olas del mar. Un día están aquí y otro día están acá. Es decir, van y vienen. Dios no puede hacer nada en una persona que hoy cree y mañana no. Eso te lo dejo para que entiendas por qué a veces pasan las cosas, por qué a veces no pasan, por qué a veces no recibimos, por qué a veces porque a veces, o hay personas a las que la sanidad no ha llegado a su vida, porque hay personas a las que la escasez en muchas áreas de su vida, económica, emocional, escasean en su vida, porque un día creen y otro día no. Y son emocionales. Y esa parte emocional tiene que ver con que yo vivo por los ojos, es decir, por vista, por lo que escucho. Si mi esposa me está diciendo que me ama, que me quiere mucho y me da abrazos, yo estoy feliz y Dios es bueno, mi hogar está bien. Pero si mi esposa un día se levanta y no me dice nada, yo ya estoy diciendo, no, qué vida es esta. Lo mismo pasa en la parte económica. Solamente estamos felices cuando vemos nevera llena. Solamente estamos felices cuando tenemos casa, carro, beca y vacaciones. Pero cuando algo de eso falta, entonces ya estamos tristes. Porque nuestro creer depende de lo que vemos, de lo que escuchamos y de lo que sentimos. Se llama creer, es un creer almático, es un creer por los sentidos. Pero cuando tú crees por la palabra, tienes tus ojos puestos en lo que dice la palabra. Entonces, tu fe moverá la montaña que quiere destruir tu hogar, la montaña que quiere destruir tus sentimientos y tus emociones, la montaña que quiere destruir a tus hijos. Cuando tu creer se cimienta en la palabra y tú no dudas nada, la montaña se corre. Es decir, la circunstancia, el problema se corre. Ese pasaje de la palabra, que si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a este monte, córrete de aquí para allá, tiene que ver el monte, espiritualmente tiene que ver
con esa problemática, esas montañas de problemas que a veces son más grandes que nuestra propia vida, que nuestra imaginación. Recuerda que los problemas a veces se vuelven tan grandes, son gigantes que les tenemos tanto temor y huimos. Ese es el problema con nuestros problemas, tener este temor. Y eso se llama, el temor es incredulidad. Para que vayas entendiendo un poco cómo se manifiesta la incredulidad. La incredulidad se manifiesta por preocupaciones, por ansiedades, por afanes, por temores. Ahí se manifiesta la incredulidad. ¿Por qué? Porque yo siempre he dicho esto. Un día mi hija salió de 16 años para la universidad. 17 cumplidos más o menos. Y tenía que irse, yo vivo en Funza, hasta Bogotá. Son literalmente en distancia, son 15 minutos. Pero en congestión eso son como 2 horas. Entonces ella tenía que empezar a irse sola. Y resulta que yo temeroso, Bogotá es una ciudad que tiene de todo, se vive de todo, hay de todo. Y yo decía, no, pero ella es menor de edad, ¿yo qué hago ahora? Y yo me acuerdo que empecé a llevarla a la universidad todos los días y yo, no tiene razón de ser. O sea, qué incredulidad tan grande la mía. Dios no puede cuidar a mi hija, la tengo que cuidar yo. Y yo decidí, le dije, no, Señor, tú eres el Señor de mi hija y ella se tiene que ir. Yo si acaso la saco al bus para que lo tome y vaya, ya llega a la estación de Transmilenio, toma el Transmilenio y se va para la universidad. Y yo ahora en la universidad, que hay droga, que hay caos, que hay tanto pensamiento loco, ¿qué voy a hacer, Señor? Y Dios me dijo, ¿y es que acaso tú no le formaste en vida del Espíritu? ¿Es que acaso tú no la hiciste, hija mía? ¿Tú acaso no le diste el poder también del Evangelio para recibir esas buenas nuevas? Entonces entendí varias cosas. Que esa ansiedad que tenía, esa preocupación por la seguridad de ella, me estaba llevando a ser una persona incrédula. Entonces Dios dice que si Él no cuida la casa, en vano vela la guardia. Entonces yo le dije, Señor, cuida la casa, mi hija, y el Señor la cuida. Y ella ya terminó su carrera y el Señor hizo una obra perfecta, la ha bendecido, amén. Y igual, en la universidad, ella en la universidad, compañeros que tenían sus vicios de los que los jóvenes hoy son esclavos, y no solamente los que consumían, sino también los que las vendían. Imagínense eso, una cosa pero terrible, absurda. Lesbianismo por todo lado, prostitución por todo lado, homosexualismo por todo lado. Y uno dice, no, Dios mío, ¿a qué hora? No, lo que Dios ha hecho en mi hija es perfecto, no puedo temer. ¿Que es que de pronto algo le pueda pasar? No, Dios la tiene bajo la cubierta de sus alas. Entonces yo creo en algo y siempre estoy firme. Entonces no puedo creer un día que Dios la va a guardar y al otro día que ya no. No puedo creer que hoy va a estar bien, pero que mañana no. Eso se llama incredulidad. Y Dios no puede trabajar en la incredulidad. Esa persona que le pide algo a Dios, la palabra dice que la oración del justo puede mucho. La palabra de Dios dice que pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. La palabra dice que todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Todo lo que pidieres al Padre en el nombre de Jesús será hecho. Y entonces, si tú a veces no recibes, es porque tú quieres ayudarle a Dios. Abraham le pidió familia a Dios y Dios le dijo que se la daría. Pero el problema de él fue creer que tenía que ayudarle a Dios con su descendencia. Entonces se acostó con la criada de su mujer, con la concubina. ¿Y qué hizo? Pues ayudarle a Dios en algo que no tenía por qué ayudarle. ¿Qué pasa hoy? Todos los problemas del mundo allá en el Oriente a causa de eso. Entonces, nuestro poder creer implica que debes de tener algo basado en qué vas a creer, y es la palabra de Dios. ¿Qué creemos? En lo que Dios dice en su palabra. ¿Cómo creemos? De acuerdo a cómo nos es revelada la palabra, que la revelación es una sola. Hay gente que dice, el Señor me reveló. No, la revelación del Espíritu es una sola para todos. Escuchen, no pueden haber varias interpretaciones, porque por eso hay tantas doctrinas y tantas creencias por allí. Y otra cosa es que tu creer sea estable, permanente. Allí, creer firme que Dios lo hará. Hoy, mañana, todos los días de tu vida, creer que Dios lo hará. No puedes dudar un solo día, porque cada vez que dudas,
comienza el proceso del creer nuevamente. Entonces imagínate, es como cuando uno comienza un jueguito y cada vez que pierde se tiene que devolver al inicio. Es lo mismo, cada vez que tú dudas de lo que Dios dice, en incredulidad, que hoy te levantas pensando en que Dios no me quiere ayudar, en que yo no sé qué va a pasar con mi vida, ese día comienza el ciclo de nuevo. Entonces no se avanza, porque Dios dice, no, es que tú quedaste en el tercer paso y como dudaste, entonces ahora vamos a continuar desde el tercero al cuarto. No, tú tienes que volver a hacer la carrera, desde el primero, el segundo y el tercero. Eso es importante que tú lo entiendas. Por eso hay personas que le dan vueltas y vueltas y pasa el tiempo y pasa el tiempo y pasa el tiempo. Y te voy a decir esto con relación a la sanidad. Creer para sanidad. Escucha esto. Dios dice que ya te sanó en la cruz del Calvario. Es decir, hace más de 2020 años ya el Señor te sanó. Pero tú mañana te levantas con un dolor y dices, ay, es que este dolor que tengo, es que esta enfermedad que tengo, pero ya antes habías orado y le habías dado gracias a Dios por la sanidad, pero al otro día se levantó creyendo que estaba enfermo. Tu creer se hace realidad. Hay personas que pasan a las oraciones. Le dice el pastor, pasen aquí adelante todos los que desean ser sanos. Pasan, se ora por ellos y cuando se van, a la semana siguiente vuelven a la iglesia y el pastor vuelve e invita, vengan aquí todos los que quieran ser sanos, y la persona vuelve y pasa. Pues vuelve y comienza el ciclo. O sea, la incredulidad mata el proceso de la fe. La incredulidad no le permite avanzar a Dios en tu vida, porque Dios, el Espíritu Santo de Dios se mueve por tu creer. Lo que tú crees, en eso se mueve Dios. El Espíritu Santo se mueve. Cuando tú dices algo que eres un maldiciente, es decir, que dices algo mal, por ejemplo, es que a mí me va mal, yo no sé, mi vida es un fracaso, ahí el Espíritu Santo se detiene porque Él no puede crear fracaso en ti, pero tu vida se estanca. Cuando tú dices, no, es que mi marido es una porquería, es no sé qué, ahí el Espíritu Santo dice, no, yo no voy a hacer en él nada de eso, porque eso es antiespiritual para el Espíritu Santo de Dios, pero se detiene y al contrario, Satanás usa esas palabras maldicientes y comienza a formar en él un corazón endurecido para la palabra de Dios. Y tu corazón también empezará a endurecerse por no ver los milagros de Dios. Pero no te estás dando cuenta que estás siendo incrédulo con tu confesión. ¿De acuerdo? Si creyeres, la palabra dice que si creyeres y confesares, se confiesa con nuestra boca para salvación y se cree para justicia. Mira lo hermoso que es el Señor. Entonces el creer nos permite avanzar, pero creer en la palabra de Dios. Por eso hay que saber qué creer, por eso hay que creer permanentemente, hay que decidir y pararnos en esa fe de que Dios lo hará. Mira, el problema del ser humano es que todo lo quiere así, rápido. Dios me lo prometió, ¿por qué no me lo ha dado? Pero perdón, o sea, sí, Jesús le dice al Señor, si puedes creer, al que cree todo es posible. Y él grita, creo, pero le dice algo, ayuda mi incredulidad. Entonces viene el segundo proceso, que es la ayuda que hay, porque usted va a poder decir, uy no, pero es que a veces es difícil. Primero, yo no conozco la palabra de Dios, hasta ahora estoy conociéndola. Otros dicen, pues lo que pasa es que yo no la he entendido entonces muy bien. Bien, vamos a ver ahora que para eso hay un salvavidas, se llama el Espíritu Santo de Dios. Él es nuestro salvavidas. La palabra dice que Él es nuestro paracletos. En griego, paracletos significa ayudador. Entonces, creo, ayuda mi incredulidad. Entonces decides creer que Jesucristo te va a sanar. En el caso del muchacho, el papá decide, listo, yo creo que entonces usted lo va a sanar. Entonces viene el reconocer lo que Cristo es. Entonces Él es el sanador, la incredulidad se tiene que ir y vas a creer que su hijo ahora sí será sano. Tú vas a creer ahora que tu hogar sí será sano, que tu enfermedad se irá, que ahora sí será sano. Vas a creer que el poder de Cristo lo hará todo. Entonces, él se dio cuenta que los discípulos, ellos podían también haberlo sanado. Pero ¿por qué los discípulos no lo sanaron? Porque es que donde hay incredulidad, la fe no se puede mover. Donde hay incredulidad, Dios no puede obrar. Por eso Dios no pudo obrar a través de los discípulos, porque esa gente era incrédula. ¿Por qué se obró por medio de Jesucristo?
Porque es que Jesucristo era el gran yo soy, era el Dios todopoderoso encarnado en la humanidad, encarnado en un hombre para venir a traer el evangelio, las buenas nuevas de salvación. Por eso Cristo lo pudo hacer, por eso ellos no lo pudieron hacer, porque había incredulidad. Si hay incredulidad en tu casa, en algún área de tu vida, no lo vas a poder hacer. A veces decimos, no, pero yo creo, pastor, yo creo, César, yo creo, amigo, yo creo, hermano, yo creo. ¿Pero en qué crees? ¿En qué? Piensa más bien en qué estás creyendo. ¿Estás creyendo que Dios es un Dios bombero? ¿Estás creyendo que Dios tiene la obligación? ¿O estás creyendo que tú, por ser hijo de Dios, mereces su bondad, su misericordia, su gracia, y que a causa de todo lo que Cristo hizo, tú eres sano, tú eres hijo, tú eres merecedor de las bondades, de las cosas que Dios tiene para tu vida? ¿Qué estás creyendo? ¿Que tú te lo ganas por portarte bien? No. Las cosas no se ganan por comportamiento, se ganan por creer. Tu creer te lleva a portarte como Dios quiere que tú te portes. Y aún así, no cometemos tantos errores, a veces no cometemos pecado, a veces no pasan tantas cosas. Y eso que creemos, pues déjame decirte que Dios está viendo tu corazón. Él no está viendo el pecado que tú estás cometiendo, Él está viendo lo que tú crees. Porque de acuerdo a lo que tú crees, Él va a poder levantarte. La palabra dice que Él con su mano te levanta. Es el Señor el que te levanta. Es el Señor el que te sana. Es el que hace cosas maravillosas en tu casa, en tu esposa, en tu esposo, en tus hijos. Tranquilo, tranquilo. El jueves vamos a ver en la enseñanza el reposo. ¿Qué es creerle a Dios? Y qué es confiar en Dios. Y qué es esperar. Reposo es esperar en Dios a que Él lo haga. No como hizo Abraham, que pensó que tenía que ayudarle a Dios, y no esperó. Y después se le convirtió en un problema familiar. Tuvo que salir su concubina, tuvo que echarla y echarla con su hijo, porque hubo tanto conflicto. Entonces mira que el no esperar en Dios también es un problema. Entonces, debo creer que el Espíritu Santo es mi ayudador. Debo creer que el Espíritu Santo lo hace para mí. La incredulidad, escucha, esto lo he repetido varias veces. La incredulidad no es creer en nada. Eso no significa incredulidad. Incredulidad significa no creer lo que Dios dice. ¿Y no nos pasa a veces eso? ¿Cuántas veces no pedimos plata prestada? Cuando la palabra dice que no pidáis prestado, sino que más bien prestar. ¿Por qué? Porque creemos que con las cosas las tenemos que obtener con préstamos. Y con préstamos, la verdad, no. No porque nos esclaviza. Pero hemos creído eso, ¿no? Más bien, tenemos un adagio en el mundo que dice que el que nada debe, nada tiene. ¿Te imaginas esa filosofía del mundo? El que nada debe, nada tiene. Por Dios, ¿cómo así que el que nada debe, nada tiene? Es creer que Dios está perdido en lo económico y que no nos puede ayudar. Para todo. No uses palancas, Dios te puede ayudar. No uses tráfico de influencias, Dios te puede ayudar. No uses créditos, Dios te lo puede dar. No uses el sistema del mundo, usa el sistema del reino de los cielos. Él es tu hacedor de maravillas, Él cumple su propósito. Muchos ejemplos hay en todas las áreas: sanidades, liberaciones, ayuda celestial, económica. Hay muchas cosas que tú y yo conocemos de parte de Dios, que es la ayuda que Él nos puede dar. Entonces, el hombre necesita ayuda para dejar de ser incrédulo. Escuchen, esta es la mejor parte de la enseñanza, ya vamos a terminar. ¿Por qué el hombre necesita ayuda para ser incrédulo? Lo dice el papá del muchacho: yo creo, pero ayuda a mi incredulidad. ¿Quién es el que nos ayuda con nuestra incredulidad? El Espíritu Santo de Dios. Por eso en griego paracleto significa ayudador. Ayudador. Él es nuestro ayudador. ¿Tú quieres hacer algo bien? Dígale al Espíritu Santo que te ayude. Que te ayude. Es que Él casi que te lo hace todo. Tú lo único que tienes que hacer es creer que en Él todo es posible. Tú lo que tienes que hacer es mover tus manos. La palabra dice que Dios bendice la obra de tus manos. Entonces, para los que creen todo es posible, implica que Dios hará lo que tú creas que Él puede hacer en tu vida. Si puede creer, Dios lo hará, le dijo Jesucristo al muchacho. Entonces necesitas ayuda para resolver los problemas. Tú necesitas ayuda para resolver los problemas. Pero quien te debe de ayudar no es tu vecina ni tu amigo.
Mira, el pastor es una guía, pero el pastor no te puede ayudar. Él es una guía que te dice cómo Dios puede obrar. Entonces, a veces buscamos amigos para contarle nuestros problemas. A veces buscamos vecinos para pedir plata prestada, pensando que ellos son nuestros ayudadores. Y eso no es lo que dice la palabra. Dice que el Espíritu es tu ayudador. Cree. Hay personas a las que Dios ha hecho unas cosas grandes y maravillosas porque le creen. Si tú no crees, va a ser difícil que Dios pueda traer las promesas a tu vida. Creer es lo mejor. Entonces necesitamos ayuda para resolver nuestros problemas en toda índole. Hay personas que creen de la palabra una cantidad de cosas y se salen del contexto de la palabra, tanto para religiosidad como para libertinaje. ¿Qué crees tú? Ojo, cree en lo que la palabra dice. Ahora, la Biblia tiene unos pasajes en donde son referencias históricas de lo que Dios hizo en el pueblo de Israel, que también hará contigo. Pero también hay unos pasajes en donde Dios dispone de unas leyes para que el hombre las cumpla. Por lo contrario, morirá. Esas leyes fueron ya puestas en Cristo y es por medio de Jesucristo que nosotros podemos hacer las cosas. Nosotros no podemos hacer nada si Cristo no lo hace por nosotros. Escucha, yo no me puedo portar bien si el Espíritu Santo de Dios no me ayuda a hacerlo. Ese es el principio del creer. Entonces, tú necesitas ayuda para creer en lo que Dios dice. ¿Cómo te ayuda el Espíritu Santo a creer en lo que Dios dice? Por medio de su Espíritu de entendimiento. Hemos creído a veces muchas cosas, pero no con la revelación del Espíritu de Dios. Y la gente piensa que la revelación del Espíritu de Dios solamente está en el pastor, solamente está en el evangelista, solamente está en el profeta. La revelación de Dios está en sus hijos, en los que crean y permitan que el Espíritu Santo de Dios more en ellos. Por eso, cuando aceptamos a Cristo en nuestro corazón, el Espíritu Santo es una promesa de vida para todo aquel que en él crea. Es una promesa de vida. Y no es algo que el Espíritu Santo, el Espíritu Santo es el Espíritu de Dios en nuestra vida que nos ayuda a caminar, a avanzar, a entender, a discernir. Mire, el Espíritu Santo de Dios tiene muchas definiciones en la palabra. El consolador, el Dios de paz, la alegría, toda viene por medio del Espíritu Santo. ¿Tú quieres que en medio de la circunstancia haya alegría, gozo y paz en tu vida? Pídeselo al Espíritu Santo. No te pongas a pensar en tu forma de vida. Pídele que Él se manifieste. A veces estamos mal, a veces la enfermedad nos lleva a unos extremos difíciles, pero cuando tú te gozas en Dios, el Espíritu Santo comienza a transformar toda tu vida. Gózate en el Señor y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará, dice la palabra. Confía en Él y Él hará. Confiar es creer. Entonces es el Espíritu Santo el que te puede ayudar a salir de todas las circunstancias de tu vida. Nosotros como pastores ponemos un lineamiento, solamente ponemos un lineamiento. Nosotros sí tengo que decir esto, que he procurado no decirlo, pero es que a veces nos piden que sembremos para recibir. A veces nos dicen, venga, dé para que el Señor pueda orar en usted. Déjame decirte que eso es falso. Eso no lo dice la palabra. La palabra no dice que tú necesitas darle a Dios para que Dios te devuelva a ti. No. Dios amor te da sin que tú le des a cambio nada. Porque tú eres hijo. Entonces tú estás esperando que tus hijos te den algo para tú darles. Toma el principio de papá terrenal. Tú esperas que tus hijos, ¿cuántos no le hemos dado estudio a nuestros hijos? ¿Y ellos qué nos han dado a cambio? Nada, incluso a veces nos han dado hasta tristezas porque a veces se portan mal en el colegio, en la universidad, ¿no? Dios no está esperando que tú le des nada. Dios lo que espera es que tú creas en Jesucristo para poderte entregar todas las bendiciones. Dios quiere que tú creas que Él es Dios de amor, Dios de bondad, Dios de misericordia, que Él es Dios de paz, Dios de gozo. Por eso, cada vez que tú te inquietes y te sientas mal, te sientas triste, te sientas aburrido, confía en Él. Deja tu carga. La palabra dice, venid a mí los que estén cargados y cansados, que yo los haré descansar. Es el principio de vida de la palabra. No lo dice el mundo, lo dice Dios. Entonces el Espíritu Santo te ayuda en tu debilidad. El Espíritu Santo te da paz en el momento de la difícil, de la incertidumbre.
te da alegría aún en los momentos de dificultad. Es el Espíritu el que te da la sabiduría para entender la vida de Dios, te da el entendimiento para que puedas hacer las cosas. El Espíritu Santo de Dios, su palabra es la lámpara que alumbra tu camino. Dice que la lámpara es a mis pies tu palabra. La palabra de Dios es espíritu, es espiritual. Y el Espíritu Santo la pone en ti para que te guíe por el camino. Y es lumbrera también para que tú veas el panorama completo y te des cuenta cómo se mueve Satanás en medio de la oscuridad. Eso es lo que Dios quiere hacer con tu vida. Y bueno, finalizo diciendo que la ayuda que el hombre necesita hoy, la ayuda que el hombre necesita es esa, la presencia del Espíritu Santo de Dios. La palabra en Juan 14:26 dice que Él es nuestro ayudador. Recuerda eso. Y en el libro de Romanos capítulo 15, verso 13, dice que es el Espíritu Santo el que nos da la alegría, que nos da la paz por creer en Él. Solamente si creemos en que el Espíritu Santo de Dios lo hará, vamos a tener la paz y el gozo. Pero quiero decirte algo, mira, a veces al Espíritu Santo ni lo tenemos en cuenta en nuestras oraciones. A veces el Espíritu Santo lo dejamos de lado en todas las cosas. Y resulta que Jesús dijo, os conviene que yo me vaya para que venga el Consolador, el Espíritu de Dios, para que venga a sus vidas. ¿Con qué propósito era necesario que Jesús se fuera? Porque Dios tenía que enviar el Espíritu Santo a morar en nosotros. ¿Para qué? Para que todas las cosas que Dios prometía en nuestras vidas, el Espíritu Santo nos guiara allá. Dice la palabra que el Espíritu de Dios nos guía a la verdad. Entonces, Él es nuestra compañía, dice la palabra en Juan 14:16. Juan 14:16, Evangelio de Juan 14:16 dice que Él es nuestra compañía siempre. ¿No a veces no estamos como tristes? Estamos angustiados, estamos como, no sé, hay momentos en nuestra vida que la tristeza, la angustia nos invade por cosas que pasan. Y a veces ni siquiera están pasando cosas y nos sentimos como tan vacíos. La palabra dice que Él es nuestra compañía. Él está siempre con nosotros. Su amor, por medio del Espíritu Santo, hace cosas grandes y maravillosas. Ese es lo que quería darles en esta mañana de la palabra. Podemos creer. La palabra dice, si puedes creer, al que cree todo es posible. ¿Sabe por qué tú puedes creer? Porque el Espíritu Santo de Dios está en ti. Y si tú le pides al Espíritu Santo de Dios que te dé el entendimiento de la palabra y que te ayude a creer, porque te sientes débil en el creer, Él lo va a hacer. Pero tienes que sacar un poco de tiempo de tu vida. Ven, oye, deja de ser tan materialista. Tanto trabajo, tanta diversión, tanta vida para el alma y para el cuerpo, mucho gimnasio, pero tiempo para meditar en la palabra, tiempo para meditar en el Espíritu, tiempo para orar, no lo sacamos. Si le dedicamos mucho tiempo al trabajo, largas horas al gimnasio, muchas horas a la bicicleta y queremos vernos con buena pierna, bueno, la mía ya se está como acabando, pero al Espíritu Santo, al Espíritu de nuestra vida, a nuestro espíritu. Recuerde que nosotros tenemos un espíritu que se conecta con el Espíritu de Dios, el espíritu que Cristo vivificó cuando nosotros recibimos a Cristo en nuestro corazón. ¿Por qué no lo fortalecemos un poquito? ¿Por qué no decidimos sacar un poco de tiempo para meditar en la palabra de Dios, para orar, para decirle al Señor cuán grande es Él? La última parte del versículo, Jesús le explicaba a los discípulos que ese género de espíritus solamente sale con oración y ayuno. Yo después quiero compartirles de eso, porque ese género sale solo con oración y ayuno para nosotros, porque Jesucristo lo sacó así, pero nosotros tenemos que hacer muchas cosas en nuestra vida para que las cosas que están salgan. A veces hay espíritus arraigados, ancestros arraigados, cosas que se arraigan en nuestro comportamiento, porque somos así. Dice un amigo, es que soy santandereano, como si ser santandereano le habilitara para ser así todo tosco, de pronto todo mal geniado. Y otros decimos, es que soy tolimense, porque es que los tolimenses somos así. Pues resulta que ese somos así implica muchas cosas, implica unas herencias genéticas o ancestrales que no nos sirven en nuestra vida. Somos lo que Cristo dice que somos.
Y es lo que tenemos que empezar a vivir. Esperanza, toda la hay en Cristo. Tus dificultades, todos tienen solución. Y es más, quiero decirte que el Espíritu me dice que todo lo que tú estás hoy pensando se hará. Así es que si tú estás pensando que tu hogar, tu salud tiene solución, el Espíritu lo hará. Que si tú sigues pensando en que vas a crecer, vas a prosperar y vas a hacer muchas cosas, el Espíritu lo hará. Ahora, cuando hablo de prosperidad, hablo de poder vivir la vida plena. No solo tener dinero, es tener paz, gozo, vida de Dios, tener recursos para todo. Uno de nuestros lemas es: para todo tengo recursos en Cristo que vive en mí. Eso es uno de nuestros lemas también. Bien, iglesia, este momento es un momento maravilloso. Gracias por el tiempo de la palabra.